Bueno, buenas noches muchachos. Voy a proceder a elaborar o a explicarles cómo, cómo hacer el programa que hoy les compartí y que les pedía en el laboratorio que me dijeran qué hacía y que les pedía en el laboratorio que estudiaran y que depuraran. Entonces voy a tratar de elaborarlo y en la medida que lo voy elaborando voy a depurar para ver si puedo hacer que haga lo mismo que hacía en el laboratorio. No me acuerdo de las variables, no me acuerdo de los nombres que le puse. Voy a tratar de hacer algo similar a lo que hice, a lo que les entregué en el laboratorio, utilizando únicamente condicionales if y condicionales else, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, lo que ven ahorita es la pantalla ya de Base C++. Recuerden que a la izquierda ustedes pueden visualizar los proyectos. No estamos trabajando un proyecto y tampoco estamos trabajando las clases o las funciones. Hasta ahora la única pestaña que podemos utilizar de ahí es la pestaña de depuración. Y luego tienen el sector de la derecha, que es donde se edita el programa. Para hacerlo uno le da archivo, le da nuevo y le da archivo fuente y eso toma el color blanco. Si yo quiero que las letras sean más grandes, lo que tengo que darle es al botón scroll y a la ruedita del mouse. Y eso se hace más grande o más pequeño. Entonces ahorita lo voy a hacer bastante grande porque quiero que ustedes vean de manera apropiada lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer siempre, ante todo programa, es poner el encabezado. En este caso, el encabezado se hace de esta manera, ¿no? Se pone la función slash asterisco. Y eso me permite a mí poner un encabezado de más de una línea. Entonces aquí tú dices, mira, programa para, fíjense que todo lo que se escribe de aquí en adelante tiene ese tono de color porque él entiende que todo lo que se está colocando es un comentario hasta que se cierre el comentario. Voy a poner la letra un poco más chica. Programa para obtener números primos. Aquí este número lleva acento en la U. Números primos que terminen en 7. Aquí tenemos dos. Vamos a poner como tengo la letra grande, voy a pasar a la parte de abajo. En 7. Aquí tenemos dos retos. Primero, que la parte de que nuestro programa determine el número primo y después de que determine que esos números primos terminan en 7. Chévere. Y aquí siempre hay que poner quién elabora el programa. Y la fecha o la revisión de la elaboración. Yo trabajo por revisión. Bueno, yo digo, esto es la revisión de el 26 de septiembre de 2024. Y ahí cierro mi comentario. ¿Cómo cierro el comentario? Si lo abrí con slash asterisco, lo cierro con asterisco slash. Listo. Asterisco slash. Listo, ya cerré el comentario. Si yo escribo algo, vean que ahora tiene un color distinto porque fue después del cierre de comentario. Aquí solamente voy a usar una biblioteca. ¿Cuál es la biblioteca que voy a usar? La biblioteca IOString. La biblioteca IOString lleva su nombre por la función, por la letra I, que en inglés se pronuncia I, que significa input, y la letra O, que en inglés significa output, o sea, entrada y salida de string, que son string, cadena de caracteres. Eso va a salir por la consola. Más adelante vamos a ver qué es la consola. La consola es la pantallita negra que le mostraba a ustedes los resultados. Entonces yo voy a agregar esa biblioteca. Recuerden que para agregar una biblioteca lo hacemos con numeral incluir. En inglés es numeral included. Y posteriormente ponemos entre símbolo menor y símbolo mayor el nombre de la biblioteca que vamos a agregar. Y nosotros vamos a agregar sencillamente IOString. Ahí la tengo y ahí cierro mi biblioteca. Posteriormente, como no queremos estar escribiendo la palabra eh, dato antes de cada uno de las variables que vayamos a usar, vamos a usar la palabra estándar, perdón, antes de cada variable que vamos a usar, voy a decirle que todas las variables llevan estándar adelante. Entonces voy a escribir usando espacio de nombre estándar. Nombre
space std. Ahí lo tienen, usando espacio de nombre estándar. ¿Qué significa? Que cada vez que yo escribo una variable no tengo que escribir estándar. Y eso me ahorra a la hora de la escritura. Bueno, arrancamos con nuestro programa principal. Principal en inglés es main. Aquí lo escribí mal, disculpen. Main. Y como no estoy retornando ningún número ni devolviendo ningún valor, no tengo que escribir in main o double main o flotante main. No tengo que devolver nada. Como no tengo que devolver nada, basta con colocar main, principal. Es un programa que solamente va a intercambiar datos con la consola y no va a regresar nada. Chévere. Y luego viene mi sección del programa. Entonces, como les he dicho yo, que es conveniente programar. Bueno, yo programo de esta manera. Yo voy haciendo líneas de código y en la medida que voy necesitando variables, las voy declarando en la parte de arriba, ¿no? Entonces la puedo declarar afuera del programa o la puedo declarar, o sea, afuera del main o la puedo declarar dentro del main. Si la declaro dentro del main, son variables que solo usa el programa. Si las declaro afuera del main, son variables que pueden utilizar varios programas haciendo referencia a este. Ahorita lo voy a declarar dentro del main. ¿Por qué? Porque me dio la gana de hacerlo dentro del main, porque nada más voy a hacer un programa. Entonces, lo primero que vamos a ver es la variable de los números que vamos a estudiar. Yo recomiendo, como vamos a sacar números primos, en el salón yo hice números primos desde 100 a 9.999. Pero lo que yo recomiendo es prueba tu programa con un rango conocido y un rango más pequeño y verifica que trabaje en ese rango. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en un rango que arranque en 2 y que barra de 2 hasta 30. Si de 2 a 30 funciona, entonces nos proyectamos al rango que teníamos en el salón hoy, que era de 100 a 9.999. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a colocar mi variable, la variable que voy a ir moviendo y que voy a ir estudiando número a número. Y la voy a poner en el primer valor que voy a estudiar. Como voy a hacer el estudio de 2 a 30, voy a empezar facilito, de 2 a 30. Entonces voy a colocar aquí mi variable, número, lo voy a poner así, número, para decir que lo voy a estudiar. Y le voy a asignar el valor 2, porque no voy a estudiar el número 1, nosotros sabemos que el número 1 es primo, no tengo que estudiarlo, pero voy a arrancar desde el 2 al 30. Entonces ahí debería darme el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11. Son los números que van apareciendo desde ahí. Entonces a la variable número le asigno el valor 2. Como estoy ya usando la variable número, la declaro arriba. Entonces esa variable la voy a declarar del tipo doble. ¿Por qué la declaro? Bueno, no la voy a declarar doble, la voy a declarar entera. Porque fíjense que nosotros la vamos incrementando de uno en uno, no la voy incrementando con punto decimal. Entonces la voy a declarar entera. Con eso me, me sirve, ¿no? Entonces lo puedo hacer de dos maneras. La declaro y después le pongo el número 2 o de una vez cuando le esté declarando le asigno el número 2 como ustedes quieran. Entonces yo la voy a declarar sin asignar nada y posteriormente le coloco el valor 2. Listo, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar el número que estemos evaluando y lo vamos a dividir entre todos los posibles divisores que estén debajo de él. El número 2, para ser primo, el único divisor posible que está debajo de él es el 1, que sabemos que lo divide, y el mismo. O sea, ya por defecto el 2 es primo. El número 3 es divisible entre 1, pero no es divisible entre 2. Por lo tanto, al ser divisible por el mismo, también es primo. El 4 como lo divide el 2, ya no es primo, porque ahí hay un divisor previo que lo está dividiendo de forma exacta. ¿Cómo yo averiguo que un número es dividido de forma exacta? Bueno, sencillamente utilizo la función residuo. Lo divido entre un divisor y verifico si el residuo me da 0. Si el residuo me da 0 es porque ese divisor lo divide de forma exacta. Me explico, si yo agarro 4 y lo divido entre 2, el resultado es 2 y no se genera residuo. Al no generar residuo, ¿qué me quiere decir eso? Que el número 2 es un divisor que divide el número 4 de manera exacta. Ok,
Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? Bueno, yo necesito crear divisores. Divisor, la variable divisor. Esa variable divisor yo la quiero inicializar en 2. ¿Por qué? Porque yo todo número que vaya a estudiar lo voy a dividir al principio en 2. Si 2 lo divide, ya avanzo al siguiente número. Pero si no lo divide, entonces incremento divisor a un número más y verifico si 3 lo divide. Y así sucesivamente. Si 3 no lo divide, aumento el siguiente divisor a 4 y así voy haciendo. Voy chequeando todos los posibles divisores que estén por debajo de él. Bueno, aquí tengo divisor, fíjense que acabo de crear divisor y lo declaro aquí arriba. Divisor. Yo aquí me podría detener y probar si mi programa está funcionando bien. Voy a cerrar la llave de cierre de programa. Y ahí me debería dar un error. Vamos a chequear ese error rapidito. Bueno, más de un error, ¿no? Pero vamos a chequearlo rapidito. Entonces yo voy a tratar de compilar este pedacito de programa que tengo acá. Lo voy a dejar sin nombre. No me interesa el nombre hasta ahora. Y si él intenta compilar, él me va a arrojar dos errores. El primer error es que me dice que en la línea 14 me dice, oye, te está faltando, si lo lees muy bien, te está faltando un punto y coma antes de la línea 14. Claro, porque la línea 11 debería cerrar con un punto y coma y no se lo coloqué. Entonces, si yo vuelvo a compilar, ok, me vuelve a dar un error, pero en la línea 17. En la línea 17 me dice, oye, antes de la 17 debe haber un punto y coma. Fíjense que la 15, que es la que está previa, no tiene el punto y coma que cierra la línea. Entonces ahí hay dos errores que al corregirlo me dicen que está bien. Fíjense que aquí hay otro error más. Tengo dos llaves para cerrar, cuando debería tener una sola. Entonces el tipo me dice, mira, vale, hay un error ahí raro. Hay una llave de cierre que no tiene una llave de apertura antes. Entonces es porque puse dos llaves de cierre. Entonces me equivoqué ahí. Entonces quito una y compilo para ver si mi programa está bien. Entonces eso es bueno, eso es saludable hacerlo. Ir tratando de ir compilando pedazos para ver si no me estoy equivocando, ¿no? Bueno, ahí hice eso. Entonces, voy ahora a declarar una variable que la voy a llamar división. No sé, se me ocurre llamarla división. División. Esa variable no le voy a asignar ningún valor este, al principio porque él va a tomar el valor de la primera división. Esa variable tiene que ser del tipo doble. ¿Por qué no puede ser entero? Porque, bueno, una división de 3 entre 2 me puede dar 1.5. Entonces, esa variable tiene que ser del tipo doble. Si yo la hago del tipo doble e intento después sacar residuo, me va a fallar. Vamos a ver eso, ¿no? Yo pongo aquí la variable división. División. No puedo utilizar el acento. Recuerden que cuando declaro variables no puedo usar el acento. Y yo hago ahora que división, bueno, que no debe haber sido división, no debe haber sido residuo. Para que me chequee si hay un residuo de una división, ¿no? Residuo. Y ahora sí lo hago, ¿no? Residuo es igual a número porcentaje de división. Porcentaje divisor. ¿Qué va a suceder ahí? Él va a agarrar el número, lo va a dividir entre el divisor y me va a guardar adentro el residuo. Pero yo les dije a ustedes en el salón que esa operación solamente trabaja si los operandos son números enteros. Hasta ahora no debería haber problema porque número y divisor son enteros. Sin embargo, yo verifico y verifico si está haciéndolo correctamente. ¿Cómo yo verifico si está haciéndolo correctamente? Bueno, me monto encima de las tres variables y las monitoreo. ¿Cómo las monitoreo? Botón derecho, añadir a variable vigilada. Listo, vean como aquí en esta zona salió número. Botón derecho, añadir a variable vigilada. Listo, ahora va a salir el divisor. Y botón derecho, añadir a variable vigilada. Y ahora me sale el residuo. Y entonces yo le digo al programa, detente en la línea 14 y vamos a ver si el cambur verde mancha, ¿no? Entonces compilamos el programa y lo depuramos. Al depurarlo, el programa se va a detener en la línea 14. Veanlo ahorita, el programa se paró en la línea 14 y vean que el número tiene 0, divisor tiene 1 y el residuo tiene un número loco.
Ese número loco es lo que está guardado ahorita en memoria de la computadora. Vamos a correr la línea 14. Le voy a decir, siguiente paso. Él ejecuta la 14 y observen ustedes que al número le acaba de asignar el valor de 2. Era lógico. Pasamos a la siguiente línea y vemos que a divisor le asigna el valor de 2. Y pasamos a la siguiente línea y observamos que no hizo nada. Vean que no hizo nada. El residuo me quedó con esa operación, ese valor raro, valor extraño. Oye, como si no se hubiese ejecutado la línea 17. Oye, qué raro. Tú dirás, bueno, el programa está malo. Lo primero, lo primero que cualquiera podría pensar. Vamos a hacer otra cosa aquí. Yo voy a poner el número igual eh, 4 para ver si fue que yo me equivoqué o algo así por el estilo y vuelvo a compilar el programa. Ahí lo compilo. A lo mejor fue que no lo compilé, ¿no? Que agregué la línea y no lo compilé. Entonces vuelvo a depurar y me paro en la 14, sigo avanzando y calculo residuos. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto fue que yo me tiré a depurar sin haber compilado el programa antes. Siempre debo compilar el programa antes. Siempre. Si no, no hago ningún tipo de operación. Entonces yo voy a borrar la 18, que la puse ahorita para como un adicional. Y volvemos a depurar. Vamos a ver qué hace. Entonces, al depurar, véanlo aquí, siguiente paso, y avanzó, y no hizo el cambio. Usted dice, ay, profesor, aquí hay algo raro. Claro, hay algo raro porque él no ejecuta la penúltima línea, porque él siente que ya el programa terminó. Entonces, la penúltima línea no me la está ejecutando. Entonces, basta con poner una previa, y entonces tú, como estás corriendo paso a paso, ahí sí garantizaría que te ejecuta. Entonces, cuidadito con esos detallitos, porque esos detallitos tienden a volver loco al estudiante. Entonces, el residuo sí lo está calculando, vale 0. Entonces, aquí hacemos nuestra operación matemática, ¿no? Nuestra operación matemática. Indudablemente, indudablemente yo no voy a arrancar en 2, porque nosotros sabemos que 2 es primo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pregunta aquí muy sencilla. Si número, vamos a suponer que el residuo me dio 0. Si el residuo me dio 0, ¿qué está pasando? Si el residuo me dio 0 es porque la división fue exacta. Entonces tengo que preguntar quién fue el que lo dividió. ¿Él mismo? Esa es la otra pregunta. Si el que lo dividió fue él mismo, eso quiere decir que el número es prima. Si lo dividió un número previo, eso quiere decir que el número no es primo. Entonces, hacemos la pregunta. Si residuo es igual a 0, ¿cómo pregunto si es igual? Con el doble igual. Y al mismo tiempo, el divisor es menor que el número. Perdón, sí, el divisor es, bueno, sí, el divisor es menor que el número. ¿Qué significa eso? Que el número es divisible entre un número previo, por lo tanto no es primo. Así de sencillo. Si la división no da residuo y el que lo divide es un número anterior a él, quiere decir que ya el número original no es primo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya como sabemos que no es primo, avanzamos al siguiente número. Entonces, abrimos llave, incrementamos el número, hazme número igual a número más 1, incrementa, pásate al siguiente número. O sea, ya sabemos que ese número no es primo. Entonces, estudiamos el que viene. Y reseteamos el divisor. Hazme divisor igual a 2, porque el divisor puede estar ahorita en 7, puede estar en 11. Yo no sé en qué está el divisor. Entonces, ahí hacemos divisor igual a 2. Ahí pasamos al siguiente número y reseteamos el divisor. Buenísimo. Ajá, ¿y qué pasa si es primo? Vamos a suponer que es primo, ¿no? Entonces, vamos a preguntar aquí. Si residuo acuérdense, estoy elaborando un programa no necesariamente igual al que hice en el salón, sino lo que se me está ocurriendo en este momento. Si residuo
es igual a cero y divisor es igual a número, conseguimos un número primo. Y si conseguimos un número primo, lo imprimimos. Entonces, ¿cómo lo imprimimos, muchachos? Hago un count, que es un count console output. Mando el resultado a la consola. Entonces abro llave. Y digo, imprime el número que ya sabemos que es primo. Entonces abro aquí la llave, pongo la variable que voy a imprimir, número, y además pongo un espacio en blanco para que me imprima el siguiente número. Sí, acuérdense que si no le doy así van a quedar los números pegados. Coloqué un espacio en blanco. Listo. Entonces, tenemos lo primero. Que no sea primo. Incremento el número y coloco el divisor. Que sea primo. Imprimo el número en pantalla. O sencillamente que la división no da cero. Puede pasar eso. Si el residuo es distinto de cero, es distinto de cero, recuerden cómo se hace distinto. Distinto se hace admiración igual. Si residuo es distinto de cero, entonces ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos el divisor. Dejamos el número tranquilito, porque ¿qué quiere decir que sea distinto de cero? Bueno, que ese número está arrojando residuos, que la división está arrojando residuos. Entonces, aumentamos el divisor y mantenemos el número para dividirlo entre el próximo divisor. Entonces, en este caso, estaríamos haciendo esto. No estoy haciendo ni diagramas de flujo, ni algoritmos, ni nada de eso, porque lo que estoy es poniendo a trabajar mi mente de cómo debería funcionar las cosas, ¿no? Entonces aquí yo hago divisor igual a divisor más 1. Y luego lo que hago es preguntar si ya terminé. Si no he terminado, me regreso a la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es la parte de arriba? La parte de arriba es a partir de aquí. Porque si me regreso más arriba que esto, voy a resetear el número y resetear el divisor. Entonces aquí debo poner una etiqueta que se llama repetir el proceso. Chévere. Aquí colocamos repetir el proceso. Estoy poniendo la etiqueta por acá. Y aquí abajo digo si número es menor o igual a 30, bueno, salta a repetir. O sea, no has terminado, termina cuando llegues al número igual a 30, ¿no? Entonces yo aquí, go to, repetir. Y coloco punto y coma. Entonces esto debería funcionar. Esto debería funcionar. Pero yo no estoy seguro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo primero que hago es compilo mi programa. Aquí me dio un error, fíjense. Me faltó un punto y coma acá. Compilo mi programa. Ya no tengo errores y depuro. Vamos a ver qué hace este programa. Él se detiene en la línea 2. Él va a estudiar el número 2. Entonces, ¿qué va a hacer? El número 2 lo va a dividir entre 2. Eso debería dar residuo 0. Entonces él pregunta, ¿el dio residuo 0? Sí, dio residuo 0. ¿El divisor es menor que el número? No, el divisor es igual al número. Entonces él va a obviar este if y va a saltar al siguiente if. Aquí pregunta, ¿es residuo igual a 0? Sí, lo dividió. ¿Y divisor es igual al número? Sí. ¿Qué significa eso? El número es primo. Y si el número es primo, él va a proceder a imprimirlo. Entonces él va a entrar a la llave y va a proceder a imprimirlo. Ahí lo imprimió. Si nosotros revisamos aquí la consola, aquí tengo la consola, ustedes observan que el número 2 ya salió en pantalla. Chévere. Entonces ahí lo imprimió. Aquí ya tengo un error. Fíjense, porque si ya él imprime el número, debo pasar al número siguiente y no lo hice. Entonces aquí pregunta si residuo
es igual a 0, entonces él hace divisor, bueno, aquí me equivoqué, era divisor igual a divisor más 1, no lo coloqué. Pero ya me di cuenta que aquí tengo un error, porque yo debía haber incrementado ahí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Voy a incrementar el divisor que me faltó en la parte anterior. Entonces, aquí me faltó esto. Aquí imprimo y me voy al próximo número y reseteo el divisor. Eso no lo hice. Entonces lo voy a hacer aquí. Ya imprimo, me paso al siguiente número y reseteo el divisor. Ahora sí está bien. Entonces, chévere, ¿no? Entonces vean que esto es igual que esto y lo único que está cambiando es que aquí imprimo y aquí no imprimo. Pero en los dos resultados, incremento el número y, y me cambio al siguiente número, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incremento y me cambio al siguiente número. O sea que yo lo único que tenía que hacer era preguntar, ¿es residuo igual a 0? Y si es residuo igual a 0, puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Es el divisor igual al nuevo divisor? Porque estoy haciendo lo mismo. Si el divisor es igual al nuevo divisor, entonces imprimo. Como le dije anteriormente, lo puedo mejorar o lo puedo dejar así si funciona. Ahorita lo voy a dejar así si funciona. No pierdo nada. No se va a parecer al que hice en clase, porque el que hice en clase lo simplifiqué estas dos instrucciones. Este, pero debería funcionar. Entonces vamos a volver a compilar y volvemos a depurar. Entonces me paro aquí, siguiente paso. Aquí verifico, me dice que no es menor que el número, o sea que no hace nada. Aquí sí es igual que el número. Vean lo que él hace. Él imprime el número 2, ya lo imprimió, aquí lo pueden ver. Ahí está el número 2 impreso bellamente. Y me paso al siguiente número. Fíjense que ahora el número va a ser 3 y vuelvo a poner divisor en 2. Entonces pregunta, ¿es residuo distinto de 0? No lo es. ¿Es número menor que 30? Sí, todavía es menor que 30 y me voy a repetir el proceso. Entonces ahora estamos con el número 3. El número 3 lo mandas a dividir entre el número 2. Eso da residuo 1. Entonces el tipo te pregunta aquí, ¿dividió exacto? No dividió exacto. ¿Dividió exacto? No dividió exacto. ¿Dividió distinto? Sí, aumenta el divisor. Ahora vamos a aumentar el divisor. Ahora el divisor va a ser 3. Y nos pasamos, como todavía vamos por debajo de 30, volvemos a repetir. Al repetir y dividir 3 entre 3, vamos a averiguar que es primo y lo va a imprimir. Ahí lo imprimió. Ahora si vemos la pantallita, ahí tenemos el 2 y el 3, que son números primos. O sea que la lógica pareciera estar operando correctamente. Entonces ya no tengo que correr paso a paso. Ya bloqueo aquí mi programa y lo corro completamente de un solo guamazo y me debería dar todos los números primos que están entre 2 y 30. Lo corrí y ahí lo pueden ver. Me está dando todos los números primos que están entre 2 y 30. El número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Ahí están todos los números primos que están entre 2 y 30. Hasta ahí vamos machete. O sea que nosotros sabemos que esta parte funciona. La parte que obtiene números primos. Pero no era lo único que yo quería hacer. Yo también quería hacer que se imprimiera únicamente si el número primo termina en 7. O sea, que esta impresión que está aquí solo se ejecute si el número primo termina en 7. Chévere. Eso era la otra parte que había que hacer en el programa. Bueno, entonces tengo que verificar que termina en 7. ¿Cómo verifico yo que termina en 7 para poder imprimir? Sencillo. El número que me esté dando lo voy a dividir entre 10 y lo voy a guardar en una variable auxiliar. Por ejemplo, si a mí me dio 3, yo divido 3 entre 10 y eso al guardarlo en una variable auxiliar, si la variable auxiliar es del tipo flotante, me va a guardar 0.3. Si la variable auxiliar es del tipo entero, me guarda 0. Entonces vamos a hacer esa pequeña operación. Voy a crear dos variables auxiliares.
una variable auxiliar. ¿Por qué se llaman auxiliares? Porque te dan auxilio. Te sirven para hacer a ti una operación que no es relevante para mostrar ni en el procedimiento, sino para tu interés personal. Entonces voy a crear dos variables. Una entera, que la voy a llamar auxiliar entero. Le voy a poner grandote para que no haya rollo. Auxiliar entero. Y voy a crear una variable que la voy a llamar, vamos a ponerle aquí lo que ustedes llaman piso, que está mal empleado. Yo lo llamo underscore. Auxiliar entero. O sea, underscore, rayita de abajo. Y voy a crear otra flotante. La puedo crear flotante, la puedo crear doble. La voy a crear doble, que tenga punto decimal. Auxiliar doble. Doble. O bueno, pues como es una variable, le puedo poner doble. No pasa nada. Y entonces aquí, antes de imprimir el número, voy a agarrar y voy a dividir entre 10 y voy a guardar en las dos variables. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a agarrar y voy a decir, mira, auxiliar. Estoy utilizando las variables, lo que me puedan dar las variables a mí. Auxiliar, creo que le puse entero. Sí, le puse en español. Entero va a ser igual al número dividido entre 10. Punto y coma. Y la misma operación la voy a hacer con el auxiliar doble. Si después yo resto al auxiliar, hago una resta entre auxiliar entero y auxiliar doble, y el resultado a mí me da 0.7, es porque el número terminaba en 7. Mientras más grande es el número, puede darse el caso que esta división no me dé el punto decimal, me dé 6.99999 o me dé 7.111. O sea, puede darse 0.11, puede darme con diferencia si el número es muy grande. Entonces, cuando vayamos a hacer la pregunta, voy a preguntarme si es mayor que 6.9 y es menor que 7.1. Con eso yo garantizo cualquier error que pueda darme la operación matemática. Entonces aquí voy a ponerlo en doble y voy a crearme una segunda variable, que esa variable tiene que ser del tipo doble porque va a tener punto decimal. Y voy a decir, esa variable la voy a llamar resta, en vulgar español. Entonces mi resta va a ser igual, resta va a ser igual a el auxiliar doble menos el auxiliar entero. Tal vez no estén entendiendo mucho ahorita qué es lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer ahorita, una explicación en Excel para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Auxiliar doble menos auxiliar entero. Voy a abrir Excel. Voy a tratar de abrir aquí una pestaña nueva de Excel para no perjudicar los archivos que tiene abierto mi esposa. Aquí tiene una función. Vamos a imaginarnos que el número es el número 17, que es un número primo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Lo primero que hago es dividirlo entre 10 y guardarlo en una variable que es doble. Entonces, cuando yo divido entre 10 y guardo en una variable doble, eso me da 1.7. Y luego divido entre 10 y guardo en una variable entera. ¿Qué es lo que estoy guardando? Estoy guardando el número 1. Porque al guardar en una variable entera, solo preservo la parte entera. Y luego hago una resta. Digo, mira, esta resta es de 1.7 menos 1. Si el resultado, perdón, aquí es donde me equivoqué, 1.7 menos 1, G2 menos G3, aquí puse 1, que aquí mi esposa trabaja con coma, disculpen, yo trabajo con punto, 1,7 menos 1 me da 0.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el número fuera 13, entonces esto sería
1.3, 1,3, y esto sería 1. Entonces el resultado daría 0.3. Entonces, si el número termina en 7, el resultado va a dar cerquita de 0.7. Muy cerca de 0.7. Ahora imagínense que el número es 200 millones. Este es el número grandototote que está aquí. Y yo agarro ese número con grandototote y lo divido entre 10. Como esto es Excel y Excel tiene una precisión muy buena, él fíjate que te da perfecto. Pero Device++ no tiene ese grado de precisión. Él te podría dar 199 billones, punto 99999. Entonces ahí no está el mismo nivel de precisión. Entonces eso es lo que estaba haciendo yo aquí. Déjame cancelar esto, déjame cerrar. No guardar, perfecto. Estoy aquí averiguando si ese resultado da 0.7, porque si da 0.7 imprimo. Entonces aquí voy a grabar una pregunta. Voy a preguntar, si la resta, si la resta es mayor que 6.9, ¿por qué no pregunto por 0.7, perdón, 0.6, perdón, 0.69? Porque eso puede dar un valor no preciso. Y al mismo tiempo, es menor, es menor que 0.71, significa que el número termina en 7. Y ahí es donde imprimo. Entonces, esto lo coloco así. Y la condición de impresión quedaría sujeto a ese condicional. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes imprimía todos los números primos entre 2 y 30. Ahora solamente voy a imprimir los números que terminen en 7 entre 2 y 30. Entonces vamos a ver si el cambur verde mancha y mi lógica es correcta. No la voy a depurar, la voy a probar de una vez. Bueno, no funcionó porque no compilé. Acuérdense, tengo que compilar. Si yo no compilo, es lo que hace mostrarme el programa anterior. Entonces compilo. Aquí tengo un errorcito. Vamos a ver. Aquí dice double. Y yo me acuerdo que yo lo puse en español, que es doble. Por eso es que me dice, esta variable no existe, no fue declarada. Entonces ahora sí compilo. Aquí me parece doble otra vez. Entonces corrijo aquí. Yo utilicé fue doble. Y compilo. Y la variable resta, estoy preguntando si resta es mayor que 0.69 y al mismo tiempo resta es menor que 0.71. Me está diciendo que está faltando un punto y coma antes de esta línea. Claro, en la línea que está aquí. Compilamos y me da cero error. Ahora sí lo corro. Fíjate que no me colocó a nadie. O sea, tengo un error. El 7 no lo consideró. Entonces, vamos a ver por qué tengo ese error. Entonces voy a monitorear, voy a agregar la variable auxiliar doble, añadir la variable vigilada y la variable resta. También le voy a añadir la variable vigilada. Ya creo que tengo la idea de por qué me equivoqué. Seguro resta lo declaré. Vamos a ver qué declaré. ¿Cómo declaré resta? Lo declaré doble. Ok. Vamos a ver qué es lo que hace. Sabemos que el primer número que debería imprimir es el 7. Entonces yo voy a depurar y me voy a detener cuando llegue al número 7. Pácata, ahí está con el número 2, aquí está con el número 3, aquí está con el número 4, aquí está con el número 5. Fíjense que le estoy dando rápido hasta llegar al número 7. Ahorita está con el número 5. Ya verificó los 5 divisores, hasta ahora no he impreso nada. Me voy con el número 6. Ahora hay que estar atento cuando incremente el número al número 7. Ahí. Entonces se la pregunta, ¿la división dio exacta? La división con 2 no dio exacta. Entonces chequeo el divisor. El divisor entre 3, el divisor entre 4, el divisor entre 5, el divisor entre 7. Ahí. Vamos a ver qué hace. Repite. Este es el momento del show. Entonces yo avanzo. Aquí pregunto,
dio residuo cero, sí dio residuo cero. El número es menor que el otro, no lo es, entonces va a pasar esta línea. Aquí estamos en la parte del show. El residuo dio cero y el número es igual, sí. Él debería entrar en la parte de impresión. Chévere. Ahí entró a la parte de impresión. Entonces, ¿qué es lo primero que él debería hacer? Él debería calcularme auxiliar entero dividiendo el número entre 10. Vamos a ver qué hace, qué número coloca. Ajá, como era entero, él guardó cero. 7 entre 10 es 0.7 dividido cero. Ok. Después va a calcular el otro debería darme 0.7, porque ese, ajá, y no lo hizo. El número que es 7 lo dividió entre 10 y vean que no me colocó el número 0.7 aquí. Y yo sé cuál es la respuesta. La respuesta es, como número es entero y yo lo estoy dividiendo entre 10, entonces el pana no me puede hacer un cálculo con punto decimal. O sea, las variables que están en este lado, en el lado derecho, tienen que ser variables de tipo doble para que el cálculo dé un valor doble. Entonces fíjense que aquí hice la división, la hice perfecta y no me da el 0.7, porque el número es un valor entero. Entonces vamos a hacer ese cambio. Esto lo sé ya por experiencia. Entonces, número no puede ser entero, porque entonces, como él no puede ser entero, porque al dividirlo entre 10 va a dar un resultado entero. Entonces lo quitamos de acá. Este es un error muy difícil para los que están empezando, pero muy fácil para los que ya tienen práctica. Fíjense que depuré y me di cuenta que eso era lo que estaba pasando. Y lo pasé a doble. Vamos a chequear. Yo voy ahorita a parar esto de aquí, voy a volver a compilar. Aquí me dio un error. ¿Dónde me da un error? Aquí, en la divisor. ¿No? Cuando divido, resulta que para poder sacar división exacta, un número tendría que ser entero. Entonces, lo que hago ahora es agarrar, antes de hacer la división, voy a sacar una copia de número. Entonces yo digo, copia de número en una variable entera, para que esta pueda funcionar. O número entero. Número entero. Fíjense el cuidado que hay que tener con las variables. Entero va a ser igual a número. Él no puede hacer una división si ese señor es doble, pero tampoco lo puedo dividir después si el tipo no es doble. Entonces aquí hay un jueguito de variables, ¿no? Entonces, ¿y qué voy a dividir aquí? La copia. Número entero. Esta función solo funciona si los dos son enteros. Y la función de abajo solo funciona si este que está aquí es doble. Entonces, aquí trabajo con una copia y allá no trabajo. Esta copia tengo que declararla arriba como entera. Listo. Entonces, compilo y pruebo. Y véanlo ahí. Ahora sí funcionó perfecto. Me imprimió los dos números primos que terminan en 7. Entonces, ahí quedaron, me imagino que quedaron como medio locos y se lo voy a volver a explicar. La función porcentaje, la función porcentaje solo funciona si los dos que están haciendo la operación son números enteros. Él no te puede sacar porcentaje si el número que está aquí arriba dividiendo como divisor o el número que es el dividido son números primos. Entonces, ¿qué hago yo? Declaro el número, lo declaro doble y le saco una copia y la guardo en el entero. Y no pasa nada. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Y como ya es entero, puedo hacer la división. Y aquí en la parte de abajo, si los hubiese dejado enteros, él asume que ninguno de los dos tiene punto decimal. Entonces, como ninguno de los dos tiene punto decimal, cuando hacía la división entre 10, me dejaba el resultado 0 y 0. Y no me deja el resultado que yo quería, que era 0.7. Entonces, este señor, para que me dé el 0.7, ambos tienen que ser tipo con punto flotante. Interesante. Bueno, ahí ya el programa está funcionando. El programa ya está funcionando. Imprime los números primos desde, de- desde el número uno, desde el número 2 hasta hasta el número 30. Aquí vamos a probar ahora cambiarle el rango. Ya no deberíamos tener problemas. Entonces yo ahorita voy a cambiar el rango. Voy a decir que arranque en 100. Y no pasa nada. Y aquí abajo
le voy a decir que se detenga cuando llegue a 1000, que era como lo teníamos en el archivo del día de hoy. Y lo volvemos a probar. Entonces aquí me está dando ahora todos los números primos que están entre 100 y 1000 y que terminan en 7. Lo único que hice ahora fue cambiar el rango de estudio. Vamos a ponernos más creativos. Voy a irme a 10.000 y compilo y pruebo. Y ahí están todos los números primos que están entre 100 y 10.000 y que terminan en 7. Vamos a suponer que no quiero los que terminen en 7, quiero los que terminen en 5. Entonces cambiamos este rango aquí. En vez de poner 0,69, pongo 0,49. En vez de poner 0,71, pongo 0,51. Y vuelvo a compilar y ahora me daría todos los primos que terminan en 5. Ajá. ¿Por qué no salió ninguno? Porque un número que termina en 5 es divisible entre 5. Entonces no existen números primos que terminen en 5. Entonces vamos a buscar un número primo que termine en 3. Eso sí existe. Entonces vamos a verlo aquí. 29 y 31. Eso sí existe. Si hay números primos que terminan en 3. Compilo y pruebo. Y son esta zaparatanda de números que están aquí. Vamos a buscar los que terminen en 1. Sería entre 0,09 y entre 0,11. Y ahí deberíamos conseguir los números primos que terminan en 1. Chévere. Y si quisiéramos probar los que terminan en 9, bueno, 0,89 y 0,91. Facilito. Si tú entiendes el programa, puedes hacer la modificación para que te saque lo que tú querías. Entonces voy a devolverlo a como estaba, que era los que terminan en 7. Chévere. Y voy a devolver el rango a como estaba. En vez de 100 a 10.000, lo voy a poner de 100 a 1000. Y ahora viene la parte más interesante. La parte más interesante es poner los comentarios. Entonces yo pongo aquí los comentarios. Pácata. Verifico si el número no es primo. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Verifico si el número no es primo y paso al siguiente. Al siguiente, vamos a ponerle aquí un comentario de 2 líneas, ¿no? Y paso paso al siguiente número a estudiar. A estudiar. Listo. Ya con ese comentario vamos machete, ¿no? Esto es lo que hago en esta pregunta. Ahora vamos con esta pregunta que está aquí. Verifico que es primo. Verifico si es primo. Es lo que dice aquí. Verifico si es primo. Y dentro de eso, aquí, verifico si termina en 7. Termina en 7 para imprimir. Chévere. Eso es lo que hago aquí. Y esto aquí puedo decir, me paso al siguiente número. Al siguiente número. Después de imprimir. Luego de imprimir. Vamos a poner comentario aquí en la parte de abajo. O sea, esto da luces al que viene después. Aquí pregunto, aquí pongo el comentario, si el número no da división exacto, aumento el divisor. Creo que eso fue lo que dice, ¿no? Sí, correcto. Si el número no da división exacta, aumento el divisor.
divisor, y aquí, esta parte que está aquí, repito hasta llegar al final. O sea, verifico si llegué al final. Al final. Listo. Ya le puse los comentarios al programa de cada una de las secciones del programa para yo poder entender qué carrizo es lo que estoy haciendo. Entonces aquí hay una parte que era la parte vital, que era la parte cuando saco el residuo. Entonces eso es bueno colocarle un comentario. Recuerde, la función residuo solo funciona si las dos variables son enteras. Enteras. Por eso tuve que sacarle una copia número que era que era doble y guardarle una variable entera. ¿Ok? Si estos dos no son enteros, la función residuo no funciona. Y aquí abajo, recuerde, recuerde que el resultado da con punto decimal solo si número es flotante o doble. Entonces, la única forma de que esto dé con punto decimal es que esta variable que está acá sea doble o con punto flotante. Si ella es entero, jamás esto va a dar un resultado con punto decimal. En pocas palabras, si esto que está aquí es 7 y esto que está aquí es 10, pero número es entero, el resultado da 0. Pero si número es doble o flotante, el resultado da 0.7. Reglas de la programación. Creo que ya está correctamente programado. Procedo a colgarlo en el blog. Que tengan feliz noche y ojalá hayan entendido este programa. Dios los bendiga.